continuación es el contenido de lo que veremos en la exposición. Y para empezar vamos a ver la introducción. Las tecnologías de información y comunicación son muy fundamentales actualmente. Estas, aplicadas en la gestión de almacenes e inventarios, hacen que las empresas mejoren sus operaciones. Este cambio se ve reflejado en la implementación de sistemas especializados como los que veremos a continuación. Veremos 6 sistemas. Bueno, ahora yo les daré un poco de contexto de lo que son las tecnologías de la información y de la comunicación, o TICs. Bueno, las tecnologías de la información o comunicación son aquellas que nos permiten adquirir información, almacenar información, y además de eso, recibir información a través de diferentes herramientas, como en este caso son el LMS, el IMS, el código de barras, el RFID, entre otros. Bueno, ahora es muy importante que nosotros conozcamos cómo se aplican las tecnologías de información en los almacenes e inventarios. Bueno, si sabemos, hoy en día la tecnología está en su pico. ¿Por qué? Porque han surgido eventos que han acelerado la evolución de esta misma. Por ello, existen diferentes tipos de tecnologías que se aplican a los almacenes e inventarios. Como mi compañero acaba de mencionar, hay 6 y son el WMS o Warehouse Management System, LMS o Labor Management System, y existe el Picking to Light y Picking to Voice. El IMS, los códigos de barras y los RFID. Todos estos se aplican a la cadena de suministro para eficientar los valores que existen en ella y así optimizar costos y pues mano de obra. Bueno, ahora hablaremos de lo que es un WMS o Warehouse Management System. Pues básicamente lo que es este sistema es que abarca todos aquellos procesos que se realizan dentro de un almacén. Estamos hablando desde que se recibe la mercancía hasta que sale de ella. Y bueno, aquí como podemos observar tenemos el funcionamiento de un WMS o qué es lo que realmente registra un WMS. La primera parte es de la recepción, que registra desde que se hace la orden hasta que llega a los almacenes. Luego está la parte del almacenamiento, que es donde está el movimiento de las mercancías, donde se van a acomodar, etc. Luego también está la parte del control de inventario, que esto se hace a través de códigos de barras o RFID, y esta misma información se vacía en el WMS. Luego tenemos también la parte de preparación de pedidos, que es cuando ya se embala o se envasa la mercancía. Y por último tenemos la distribución, que en esa parte es cuando se lleva la mercancía al cliente final. Luego tenemos algunas aplicaciones del WMS. Como primero tenemos el control de inventario, que es más que nada para gestionar qué tanto tenemos y qué tanto debemos pedir para cubrir la demanda. También tenemos el control de caducidades, que más que nada se aplica en empresas de perecederos, como son de alimentos, pescados, carnes, etc. Luego también tenemos la optimización de espacios, que es donde vamos a acomodar la mercancía para que ocupe el menor espacio posible. Luego tenemos la gestión de pedidos, que es el rastreo de nuestro pedido a través de toda la cadena de suministro. Tenemos la recepción de mercancía, que es el proceso de recibo. Y por último, la ubicación, dónde vamos a ubicar la temperatura, dónde vamos a ubicar los materiales, etc. Luego tenemos las ventajas. La primera ventaja de ellas es la visibilidad del inventario en tiempo real. Básicamente nos dice en tiempo real dónde y cuándo está nuestra mercancía. Luego tenemos la mejora de los niveles de servicio. En esta parte tiene muy en cuenta la opinión de nuestros clientes y a través de eso mejora el producto. Y por último tenemos la sincronización del almacén con la cadena de suministro temporal, que es parecido a nada más que ahí es en toda la cadena de suministro. Luego tenemos las desventajas, que tiene mucha dependencia tecnológica, mucha complejidad, es difícil de aprender y entender. Como la mayoría de los sistemas es muy costoso y por último hay muchas fallas en este tipo de sistemas. Bien, ahora veremos lo que se conoce como Labor Management System. Bueno, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de cadena de suministro y sobre todo de almacenes e inventarios, la mano de obra ocupa un papel muy relevante dentro de las funciones que hay en este eslabón, por así decirlo. Bueno, entonces aquí es donde entra el Labor Management System. Este sistema o herramienta tecnológica TIC se encarga de gestionar y optimizar la mano de obra que hay dentro del almacén. ¿Para qué? Para optimizar los trabajos y para eficientar los flujos de tareas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos 3 de las principales funciones que tiene el sistema LMS. La primera es planificación de mano de obra. ¿Por qué?
Porque mediante sistemas de software, estos crean horarios, programas, entre otros tipos de similares, para asignar horarios y turnos que los empleados sigan de acuerdo a sus habilidades, a sus funciones y a sus capacidades. Luego tenemos el seguimiento del desempeño. Esto es algo que conocemos hoy en día o que hemos estado viendo como KPIs, Key Performance Management. Sí, bueno, el seguimiento del desempeño nos ayuda a que nosotros sepamos qué queremos lograr y comparándolo con lo que estamos logrando. De esta forma podemos identificar áreas de mejora para que así el sistema nos diga cómo hacerlo, de qué forma hacerlo y pues se eficienten los trabajos dentro del almacén. Luego tenemos la gestión de costos laborales. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema que nos diga cuántos trabajadores necesitamos, cómo lo necesitamos y en dónde lo necesitamos, vamos por ejemplo a tener 5 trabajadores aquí, 5 acá y 4 allá, donde antes teníamos 10, 20 y 30, por así decirlo. Bien. Luego tenemos las características principales del sistema. La primera es la escalabilidad. ¿Por qué la escalabilidad? Porque tiene la capacidad de poder integrarse con otros sistemas, no solamente quedarse como un sistema que nos diga los horarios o turnos, sino también extenderse algo más. Luego tenemos la capacitación y desarrollo. ¿Por qué la capacitación y desarrollo? Porque tiene la característica de que mediante su sistema e interfaz intuitiva permiten que los trabajadores pues, se adapten más fácilmente y no tengan tanta resistencia al cambio. Luego tenemos la movilidad. ¿Por qué la movilidad? Porque este sistema es práctico y portátil, ya que puedes acceder a él desde lugares remotos mediante tu celular o otros dispositivos electrónicos. Seguridad laboral, porque crea políticas específicas para que los trabajadores sepan qué normas regir en el almacén y así evitar accidentes. Luego tenemos integración con otros sistemas, es muy similar a la escalabilidad. ¿Por qué? Porque puede apegarse a otros sistemas como el WMS, el IMS o el Picking to Voice o Picking to Live. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos las ventajas. La primera ventaja es la mejora de la planificación de los turnos, por lo que les acabo de mencionar. La siguiente es mejora de los equipos de trabajo, porque pues, los optimiza y quita el personal que no es necesario. Elaboración de informes y establece estándares. Estos dos son muy importantes porque mediante la elaboración de informes podemos crear políticas que eficienten la carga de trabajo. Luego tenemos algunas ventajas que son muy típicas de los programas de software que comúnmente conocemos. Costos iniciales, pues son muy caros. Luego son complejidad de implementación, porque debido a la capacitación del personal, que es el siguiente punto, y la resistencia al cambio. Comúnmente las personas que llevan años trabajando en empresas no están tan familiarizados con programas de este tipo y pues tienden a no saber cómo manejarlos y llevarlos a cabo. Ejemplos de este programa son GDR Workforce Management, Kronos Workforce Central, Manhattan Labor Management e Infor Workforce Management. Estos programas pues, son proveedores de servicios que nos ayudan a hacer lo que les acabo de mencionar. Un ejemplo claro es en un almacén, en una empresa de comercio electrónico, en donde se usa Manhattan Labor Management para asignar tareas de recolección de productos a empleados con base en sus habilidades de ubicación dentro del almacén. Como lo tenemos aquí, los empleados se ven como un user, un número de serie y un puesto. Mediante el programa se evalúan sus capacidades y se evalúa el cumplimiento de sus tareas dentro del almacén para saber si ese empleado es bueno, si es eficiente o no lo es. Bueno, ahora hablaremos del RFID o Radio Frequency Identification. Bueno, la tecnología de RFID es básicamente etiquetas equipadas con una antena, las cuales contienen información ya sea del producto, los materiales, etc. Estas etiquetas funcionan a través de radiofrecuencias, como los voy a explicar a continuación. Bueno, el funcionamiento de un RFID es bastante sencillo. En la etiqueta se encuentra la información. Esta etiqueta tiene una antena, que podemos observar que está acá. Esta antena desencripta los datos y se los manda al lector RFID, haciendo así que el lector RFID lo manda a la base de datos informáticas de la empresa y pueda descargar esta información. Bueno, algunas aplicaciones del RFID es rastrear el movimiento de pallets y contenedores. ¿Por qué? Porque esta tecnología hay tanto pasiva como activa. Entonces, al ser activos, los activos tienen una batería, lo que permite rastrear este tipo de mercancías en cualquier tiempo. Luego tenemos también controlar la entrada y salida de mercancías de los almacenes. Como sabemos, al momento en que pasa la mercancía o sale, esta se registra a través de las radiofrecuencias.
Luego tenemos la recuperación de productos. En caso de que se extravíe algún tipo de producto, pues obviamente, como se pueden escanear varios productos a la vez, podemos encontrarlo. Y por último, permite capturar información para alimentar el UMS. Luego tenemos las ventajas del RFID. Primero tenemos la velocidad. La velocidad te permite escanear varios objetos a la vez. Luego tenemos la precisión. ¿Por qué? Porque imaginemos que tenemos varias filas de productos. Entonces, al momento de escanear estas varias filas, van a aparecer todos. No importa que un producto esté delante de otro o otro cubriendo los 3 productos, 4, etc. Lo va a escanear. Luego tenemos la fiabilidad. ¿Por qué? Porque la tecnología RFID es muy fiable y puede funcionar en entornos hostiles. Y por último, la versatilidad. ¿Por qué? Porque esta tecnología con el tiempo ha ido evolucionando y obviamente reduciendo sus costos. La siguiente, por favor. Luego tenemos las desventajas. Como primera desventaja, y muy notable, es la interferencia, porque hay materiales que tienden a chocar con este tipo de ondas electromagnéticas, evitando que la información llegue. Luego la seguridad. ¿Por qué? Porque las etiquetas pueden ser vulneradas por hackers y obviamente se compromete la información. Luego el costo, como anteriormente lo habíamos mencionado, este tipo de sistemas es muy costoso. Y por último, la estandarización. Muchas empresas, sus softwares que tienen no son compatibles con este tipo de dispositivos. Y luego aquí tenemos un pequeño video de lo que es el RFID o cómo se funciona. Es frecuente ver en los locales comerciales productos etiquetados con un sistema de código de barras, cuyo fin es controlar el stock de los mismos. Hoy, esta tecnología es complementada con otra, denominada RFID por su sigla en inglés o identificación por radiofrecuencia. Esta tecnología permite almacenar y recuperar datos sobre objetos que son identificados a través de ondas de radio. Entre las ventajas que este sistema presenta frente al código de barras está la comodidad para su utilización, ya que no es necesario establecer un contacto visual entre el objeto identificado y el lector del código de barras. Por otra parte, este sistema permite registrar la información simultánea de varios productos. Este sistema está compuesto por diferentes elementos básicos. Las etiquetas o tags son tarjetas autoadhesivas compuestas por un chip y una antena que se incorporan al producto. El lector de las mismas, que capta los datos y mediante sus antenas envía la información digital codificada en ondas de radiofrecuencia. Y el software de conectividad que ofrece los servicios o aplicaciones como el almacenar la información registrada en la base de datos. Las etiquetas pueden a su vez ser pasivas o activas. En el primer caso, las mismas prescinden de alimentación eléctrica y funcionan a través de la señal que envía el lector al microchip. En el segundo caso, poseen una fuente de energía propia. Si bien las aplicaciones más habituales de RFID aportan al soporte de la gestión comercial, no son las únicas, ya que esta tecnología permite un sinnúmero de ellas, como el seguimiento de expedientes para una fácil localización, el control de acceso a zonas restringidas, entre otras múltiples. Antel, la empresa de comunicaciones uruguaya, Ahora veremos el código barras. El código barras es una tecnología que contiene una información específica en ella. El código de barras es un grupo de líneas dispuestas paralelamente con diferentes grosores. Este código de barras es una cadena de datos que identifica un objeto en particular. Tiene una serie de números que los primeros va a ser la clave del país, dependiendo del país, la clave de la empresa, los siguientes números, la clave del producto y el dígito verificador. Esto con el fin de hacerlo una identificación única. Ok, ¿cómo funciona un código de barras? Como podemos ver en la imagen, se realiza con un dispositivo. Aquí la luz de láser, acá tenemos un receptor que también va a ser un emisor. Al mandar la luz se leen las líneas del código de barras y se refleja, lo cual lo va a recepcionar y se va a hacer una lectura. ¿Cómo podemos verificar que ha sido correctamente? En nuestro dispositivo, nuestro producto va a decir que se identificó. Si no, de manera mente nuestro dispositivo no lo va a leer y nos va a arrojar un error. Ventajas del código de barra. Pues permite capturar rápidamente
En la aplicación podemos utilizarlo lo que son en los inventarios. Tenemos el registro rápido de productos, el rastreo de productos, es el control de movimiento en todo el almacén, es un rastreo y seguimiento para ubicarlos. Manejamos etiquetas de envío para la localización en lo que es el envío y la recepción. Tenemos las identificaciones únicas y en la facturación, donde podemos verificar que el producto vendido corresponde al precio. El siguiente sistema es Yard Management System, es un sistema de administración de paquetes. ¿Qué hace este sistema? Controla los muelles de recepción y despacho, también rastrea y sigue el movimiento de los camiones a través de la tecnología de localización. ¿Y qué busca este? Pues mejorar el flujo de los productos e información que suceden entre el almacén. No sé si se alcanza a ver aquí la imagen. Desde un punto de control se hace esta planificación. En este siguiente les voy a explicar cómo funciona. Bueno, esta es la función del YARD. Captura los datos de entrada, captura la información del transporte y la información de la carga. Hace una planificación, una asignación. ¿Qué quiere decir eso? Toma en cuenta factores y los va a clasificar conforme a la prioridad de carga y descarga. Tenemos el 3, que es el registro de actividades en tiempo real. La llegada de los vehículos, la salida de los vehículos, el movimiento dentro del espacio del almacén. Y por último, bueno, en el cuarto es la comunicación con otros sistemas. Si el YAR está entrelazado con otro sistema, puede estar en un ERP, en un warehouse, esto con el fin de tener una coordinación eficiente de las operaciones. Asigna recursos, tanto de los camiones, tienen para el personal, para el equipo y para actividades. Hace un monitoreo y reportes, esto con el fin de eliminar cuellos de botella, de eliminar retrasos, ver el rendimiento del patio y por último tenemos alertas y notificaciones. Algo importante de este sistema es que es en tiempo real, lo que permite que si hay un incidente, se alerta y manda notificaciones de forma automática. Bueno, una de las ventajas es la optimización de recursos. Lo que hace es planificar los espacios de los muelles, de la carga y de la descarga, reducción de tiempos de espera entre los camiones, mejora la visibilidad, todo es en tiempo real y hay interacción con otros sistemas, lo que ayuda al almacén y sobre todo que reduce esos costos de espera, pero también hay otras desventajas, que el costo inicial de este sistema, como en todos, es una inversión muy alta y también que la adaptación organizativa. Es muy difícil de que el personal se empiece a adaptar a este sistema y empiece a trabajar con ello y que la capacitación del personal lleva mucho tiempo. Y a continuación veremos un video. Here we are in the warehouse yard. For B2B, if orders are to arrive on time, they must leave on time. We try to synchronize as well as we can the movement of lorries through the yard with our internal operations, so we both reduce lorry waiting time and optimize the use of warehouse resources. The key is to make appointments. Scheduling appointments is delegated to the carriers via a web portal that manages the time slots available at each door and allows for various technical constraints and the order loading and unloading time. This allows us to apportion flows as efficiently as possible between the doors throughout the day. Then, when the lorry arrives at the warehouse, it is directed towards an available bay based on its actual arrival time and the site's current activity. Recording all the data and events in the system gives me a detailed trail, which is very useful in assessing the carrier's compliance with the quality specification and my commitment in terms of site waiting times for drivers. Bien, después de haber visto este video sobre el Yard Management System, vamos a comenzar a explicar qué es el Picky to Voice y Picky to Light. Bueno, en primer lugar, estos dos sistemas son sistemas muy modernos. ¿Por qué? Porque dejan detrás lo que es el papel, el lápiz y la escritura como tal. Ahora, en este caso, lo que hace el Picky to Voice es, por ejemplo, mandar órdenes a través de audífonos y demás para que
los operarios dentro del almacén solamente sigan instrucciones por un chicharro, por así decirlo. Del otro lado tenemos el picking to light. El picking to light es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque se basa a través de puntos luminosos dentro del almacén. Por ejemplo, en algún punto del almacén una luz empieza a sonar. Quiere decir que algún operario tiene que ir a ese lugar y de tal forma surtir lo que tenga que surtir o tomar lo que tenga que tomar del estante que esté iluminado. Sigue, por favor. Bueno, las funciones principales del picking to light. La primera es información visual. ¿Por qué? Porque es a través de pulsos luminosos. Luego, identificación de productos. ¿Por qué? Porque es más rápido identificar los productos a través de luces, porque sabes dónde está iluminando. La velocidad de picking, porque sabes a dónde ir. Luego viene menos tiempo de capacitación, porque los operarios no tienen nada que aprender más que ir a donde la luz prenda. Luego, las funciones principales del picking to voice son similares. Las instrucciones son por voz, todas a través de diademas y radios. Luego es la confirmación auditiva. La diadema te dice a dónde vas a ir y tú cuando estés ahí vas a decir ya estoy aquí. Luego te dan otra instrucción y vas a dirigirte al área donde te digan. Es muy intuitivo. Luego viene adaptable a los idiomas. Esto es muy importante porque cuando necesitamos mano de obra urgentemente podemos usar el picking to voice para contratar a extranjeros de tal forma que pues se refuerza nuestra mano de obra y pues como es adaptable a varios idiomas pues no va a haber problema de comunicación. Luego vienen las ventajas del picking to light y el picking to voice. La del picking to light son precisión de recogida, velocidad de picking mejorada, reducción de la curva de aprendizaje porque es algo muy intuitivo y fácil de aprender. Y luego las ventajas del picking to voice son precisión de la recogida, reducción a errores de interpretación y seguimiento del desempeño en tiempo real, porque sabes exactamente dónde está el operario, porque tú les das todas las órdenes para que él vaya al lugar. Bueno, aquí vemos un ejemplo del picking to voice. Como podemos ver aquí, esta parte de acá son proveedores de picking to voice que tienen integrados ERPs. Aquí podemos ver un almacén en el que todo a través de la nube están conectados diferentes operarios en diferentes zonas recibiendo órdenes distintas, donde le están diciendo que tomen algo de un hotel o un rack, o que lo muevan, o que lo empaquen, etc. Aquí podemos ver la herramienta de audio. Si pueden ver, es una diadema y un pequeño radio en el que reciben las órdenes. Y aquí, pues, la arquitectura como tal del software que te brinda alguna herramienta. Luego aquí vemos lo de picking to light. Bueno, aquí algunas herramientas principales para esto es SSI Stamper, Carnegie Master, Trust Relay System, entre otras. Que aquí, en esta imagen, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, una luz se ilumina dentro de todo el estante y el operario sabe a dónde ir. Aquí me dice, por ejemplo, 2, toma 2 del anaquel y resúrtelos, o toma 2 de otro lugar y llévalos al picking, por así decirlo. Sí, por favor. Aquí hay un video breve en el que explican más a detalle lo que es picking to light. Y las áreas que se iluminan son las áreas que tienen que atender. Sigue, por favor. Bueno, hemos llegado al fin de nuestra exposición y es muy importante que nosotros comprendamos que las tecnologías de Internet de comunicación son relevantes para el uso de diferentes áreas, en este caso el almacenes inventarios. ¿Por qué? Porque vamos a adentrarnos en un mundo laboral muy competitivo donde es importante que tengamos las competencias necesarias para abordar diferentes tecnologías. Entonces, esta ha sido nuestra exposición y esperamos que les haya gustado.
A continuación dejamos las referencias por si algún dato lo soportó y es todo. Muchas gracias.